Hola a todos, buen día. Hola, buenos días. Hola, hola Liz, buen día a Ay, todos los ya. demás. ¿Me ayudan prendiendo sus cámaras? Hola, buen día. Buen día, maestra. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. A ver. Voy a ir pasando lista, por favor, si me ayudan los que están presentes. Bueno, voy a ir pasando lista. Liz Soto. Espérenme. Voy por una regla. A ver, permítame tantito. Listo, perdón. Es que no tenía las listas en las clases pasadas. Ya me hicieron el favor de hacerme llegar las listas. Entonces, ya ahora sí vamos a trabajar sobre las listas, por favor. Y hoy estamos a 27. Listo. Está Jacqueline Flores Díaz. Bueno, ¿saben qué? Para que sea más fácil, solamente a los que están ahorita. Liz Soto. ¿Me das tu apellido completo, Liz? Sí, por favor. Sí, el otro también es Soto, es Berenice Lisbeth Soto Soto. Gracias. Pedro Santos. Sí, buenos Tengo días, maestra. tres. Buen día. Nayeli Palacios. Buenos días. Buen día. Betina. Presente. Jesús. Gracias, Jesús, Jesús. Ok. Rocío. Buenos días. Hola, buen día. Paola. Buenos días. Hola, buen día. Permítame. Paola, María. María, María, Buenos no te días. encuentro. María, buen día. ¿Te vas incorporando, mi vida? Sí, prácticamente. Sí. ¿Me ayudas con tus apellidos, por favor? Chávez Aguilar. Gracias, María. Elizabeth. Un gusto. Hola, hola. Elizabeth Castro Barrón. Sí, buenos días, mis. Hola, Rocío Sánchez. Ok. Me ha tomado Betina. Ya se me figuró. Manuel Villafuerte. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Yeram. Es Yaretsi, ¿verdad? Yolotzin. Sí, mis. Gracias. Y Yaretsi Castro. Sí. Yaretsi, ¿estás conectada en dos dispositivos? No, maestra, solo en este. Y Yera, entonces me ayudas con tu nombre completo y tu apellido, por favor. Sí, es Guadalupe Yera Montiel. Ay, es que tengo por nombre, nada más. Muchas Sí, gracias. perdón. Pues bueno, bienvenidos a esta clase. Les doy la bienvenida a los que también se van incorporando el día de hoy
a estas clases y voy a tratar de hacerles un poquito más digerible la clase. Por ahí me llegaron muchos mensajes de, bueno, que están empezando, para irme un poquito más digerible, que sea más llevadera su clase. ¿Vale? Entonces, a continuación quiero compartirles un video, quiero que presten mucha atención, que vayan tomando apuntes, que es a propósito de la siguiente tarea o de la tarea que les había por ahí yo dejado acerca de hacer una infografía a propósito de la relación que tienen los autores Weber, Fechner y Wundt. Hay muchísimos más, por supuesto que los vamos a ver, respecto a la psicología fisiológica, ¿sale? O a la psicofisiología. Entonces, vamos a ver el siguiente video, por favor. Vayan tomando apuntes de creer lo necesario y me dicen si se escucha, por favor. ¿No? ¿Se escucha o no se escucha? No, No, no se no, no. escucha. Ok. A ver, permítanme. Vuelvo a compartir. Misma rigurosidad que la Ahí, biología o la física. Hoy viajaremos al siglo XIX. Sí, ya se escucha. ok, lo refresco nuevamente. Y vamos tomando. El día de hoy vamos a ver a los autores. En este caso vamos a empezar por Wilhelm Wundt, ¿no? Y lo que propone dentro de la psicología fisiológica. ¿Ok? ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona en decidir que la mente humana podía estudiarse con la misma rigurosidad que la biología o la física? Hoy viajaremos al siglo XIX, a la ciudad de Leipzig, Alemania, donde un hombre visionario llamado Wilhelm Wundt se atrevió a hacer algo que parecía imposible: medir lo invisible, cuantificar lo intangible y abrir la puerta a una nueva ciencia, la psicología. Wundt no fue un pensador cualquiera. Fue médico, filósofo, fisiólogo y, sobre todo, un pionero. Se atrevió a dar un paso que cambiaría para siempre el rumbo de la historia: transformar las preguntas filosóficas sobre la mente en experimentos controlados en un laboratorio. En este video vamos a descubrir cómo fundó el primer laboratorio de psicología experimental, cuáles fueron sus métodos, qué aportes dejó a la ciencia y cómo su legado sigue vivo en las neurociencias actuales. También te contaré curiosidades de su vida personal y cómo su trabajo inspiró a cientos de discípulos que expandieron la psicología por todo el mundo. Quédate hasta el final, porque verás cómo el legado de Wundt aún influye en cómo hoy entendemos la mente, el aprendizaje y el comportamiento humano. Empecemos. 1. El contexto histórico. Para entender la magnitud del aporte de Wundt, tenemos que situarnos en el siglo XIX. Europa estaba en plena revolución industrial, las ciencias naturales vivían un auge impresionante y los laboratorios de física, química y biología florecían en universidades como Leipzig, Heidelberg o Berlín. Sin embargo, la mente humana seguía siendo un terreno difuso. Los filósofos se preguntaban sobre la conciencia, la percepción, la memoria y la libertad, pero sus respuestas eran especulaciones teóricas. Por otro lado, los médicos y fisiólogos estudiaban el cerebro como órgano biológico, pero sin atreverse a conectar esos hallazgos con la experiencia psicológica. En medio de este panorama surge Wundt. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Formado en medicina y fisiología, ya había trabajado con figuras como el Moltz, estudiando la fisiología de los nervios. Pero Wundt tenía una intuición: si podíamos medir los latidos del corazón o la velocidad de la luz, también podíamos medir los procesos de la mente. Fue una idea revolucionaria, porque rompía con la visión de que la mente era un misterio inaccesible. Wundt pensaba que la mente podía ser objeto de ciencia, siempre que se diseñaran métodos rigurosos para estudiarla. 2. El primer laboratorio de psicología. El año 1879 marca un antes y un después. Wundt funda en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental de la historia. Ese laboratorio no era como los de hoy, llenos de computadoras y resonancias magnéticas. Estaba equipado con cronómetros, taquistoscopios y aparatos de reacción que permitían medir el tiempo que tardaba una persona en percibir un estímulo y responder a él. Imagina un experimento típico: un sujeto sentado frente a una máquina, esperando que se encendiera una luz o sonara un tono. En cuanto percibía el estímulo, debía presionar un botón. El cronómetro registraba el tiempo exacto de reacción. Lo que parecía un simple juego era en realidad un experimento para descubrir cuánto tarda una percepción en llegar a la conciencia. El laboratorio de Wundt se convirtió rápidamente en un centro internacional. Estudiantes de todo el mundo viajaban a Leipzig para aprender con él. Más de 180 estudiantes de doctorado pasaron por su dirección,
entre ellos futuros gigantes de la psicología. Ese espacio no solo fue un laboratorio, sino la cuna de una disciplina entera. 3. La psicología como ciencia autónoma. Wundt definió con claridad el objeto de la nueva ciencia. La psicología debía estudiar la experiencia consciente inmediata. Esto significaba observar directamente cómo percibimos, sentimos y pensamos, sin recurrir a explicaciones filosóficas abstractas ni reducir todo a procesos biológicos. Para lograrlo, desarrolló un método, la introspección controlada. No se trataba de una introspección subjetiva, como la de los filósofos, sino de un proceso en el cual los sujetos entrenados reportaban sus experiencias internas bajo condiciones experimentales estrictas. Por ejemplo, describir cómo se perciben diferentes colores, sonidos o sensaciones, mientras el investigador variaba los estímulos. Wundt y sus discípulos buscaban descomponer la mente en sus elementos básicos, como los químicos descomponen la materia. Así surgió el estructuralismo, que veía la mente como una estructura formada por sensaciones, percepciones y emociones elementales. Aunque este enfoque fue luego superado, lo importante es que por primera vez se intentaba analizar la mente con un método experimental y científico. 4. El árbol genealógico de Wundt. Uno de los mayores legados de Wundt no fue solo lo que escribió o investigó, sino lo que enseñó a sus alumnos. Entre ellos estuvieron Edward Titchener, quien llevó el estructuralismo a Estados Unidos, estableciendo el laboratorio de Cornell University. G. Stanley Hall, que fundó la primera revista de psicología en Estados Unidos y la American Psychological Association, APA. James M. Cattell, pionero en test psicológicos. Oswald Kulpe, fundador de la Escuela de Würzburg, que exploró el pensamiento sin imágenes. Cada uno de ellos expandió la psicología en diferentes direcciones, llevando las ideas de Wundt a universidades y centros de investigación de todo el mundo. Podemos decir que Leipzig fue la semilla de la psicología global. Sin Wundt, quizás la psicología hubiera tardado décadas en consolidarse como ciencia. 5 investigaciones clave. Entre sus principales campos de estudio estuvieron la percepción y la atención, cómo seleccionamos estímulos en un mundo lleno de información. Los tiempos de reacción, los primeros estudios sobre procesos cognitivos. El lenguaje y el pensamiento, analizó cómo el lenguaje estructura la conciencia. La psicología cultural, exploró cómo la mente se desarrolla en interacción con la cultura y la sociedad. Su obra monumental Principios de Psicología Fisiológica, creada en 1874, y fue el primer manual de la nueva ciencia. En total, Wundt escribió más de 50.000 páginas, con un ritmo de publicación impresionante. 6 críticas y superaciones. No todo en Wundt fue aceptado sin discusión. Su método de introspección fue criticado por falta de objetividad y replicabilidad. Los conductistas, encabezados por John Watson y Skinner, rechazaron sus métodos y propusieron estudiar solo la conducta observable. Más tarde, la psicología cognitiva y las neurociencias retomaron su visión de que la mente podía estudiarse científicamente, pero con nuevas herramientas tecnológicas. Hoy, las resonancias magnéticas funcionales o los estudios de electroencefalografía son herederos de la obsesión de Wundt por medir lo invisible. 7 curiosidades y rasgos personales. Era extremadamente disciplinado, seguía rutinas rígidas de trabajo, escribía todos los días y producía más de 2.000 páginas anuales. Sus estudiantes lo describían como un hombre serio, pero apasionado. Se le veía como un padre severo, aunque siempre inspirador. No era un investigador aislado, buscaba siempre que la psicología fuera reconocida como ciencia en las universidades. 8. El legado de Wundt hoy. Más de 140 años después, su influencia sigue presente. Todos los departamentos de psicología del mundo siguen el modelo de su laboratorio. El enfoque experimental es el núcleo de la psicología actual. Su visión cultural de la mente anticipó debates sobre la relación entre sociedad y psicología. En resumen, Wundt no solo fundó un laboratorio, fundó una ciencia. Wilhelm Wundt nos enseñó que la mente no es un misterio inalcanzable, sino un fenómeno que podemos observar, medir y comprender. Desde su laboratorio en Leipzig hasta los más modernos centros de neurociencias, su legado sigue vivo en cada estudio que busca responder la eterna pregunta: ¿cómo funciona nuestra mente? Si este viaje al origen de la psicología te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo más historias fascinantes de la ciencia. Además, puedes apoyar nuestro trabajo usando el botón de Super Gracias, que nos ayuda a seguir creciendo. Listo. ¿Qué les pareció el video? Es uno de los autores más representativos de la psicología fisiológica. ¿Qué les pareció? ¿Ya tuvieron la oportunidad o tuvieron la oportunidad de revisar a este autor? ¿Ya lo Yo habían sí, revisado ya?
De Adelante. hecho, ya hice la infografía, no sé si me quedó, si es como se esperaba, pero pues la verdad aprendí mucho. Y creo que este video es más completo, todavía viene más información de la que yo pude encontrar. Entonces, Pues pues sí, sí, como es, los tres decía que es el pionero, pero con lo que me di cuenta, pues él fue el primero en fundar el laboratorio, para mí él fue primero, ¿no? sí, y Entonces ya. fíjense que todo lo que nos da, porque no solo es él, o sea, es él el pionero en decir, a ver, em, creo que la psicología no viene nada más del interior por venir, no un pensamiento, un deseo, sino que también, sino que son dados por esta parte fisiológica. Empieza a hacer esta serie de experimentos un poco más tranquilos, más calmados, y de ahí se devienen muchos doctores que empiezan a estudiar y que obviamente en sus países empiezan a generar el conocimiento propio de la psicología fisiológica, ¿no? Hablan también, no sé si se podían percatar, que en contra de Gunn estaban todos los conductistas. ¿Quiénes son los conductistas? Nos hablan de John Watson, nos hablan de Skinner, por ejemplo, también Pavlov es uno de ellos. ¿Qué saben del conductismo? Estas teorías que además han sido muy arraigadas dentro de la psicología y que posteriormente se trasladaron al ámbito de la pedagogía. ¿Alguien sabe algo de John Watson y de Skinner o de sus experimentos? Sí, Yolanda, adelante, por favor. ¿Tienes apagado tu micrófono? Sí, buenos días. Adelante. El condicionamiento es una teoría psicológica, pero también se basa en fundamentos pedagógicos donde es observable la conducta. Skinner hablaba de su teoría del condicionamiento operante, donde dice que la conducta puede ser moldeable, que nosotros podemos observar la conducta y al ser moldeable, pues a través de refuerzos o castigos. Él también hizo varios experimentos, entre ellos está pues el de una rata, trabajó también con una paloma, donde los metía en una caja y había una palanca, entonces cada vez que apretaba esta palanca, pues se vertía comida dentro de la caja y había también descargas eléctricas, que era como el refuerzo, ¿no? Y entonces él hizo refuerzo positivo y refuerzo negativo, pues el positivo pues obviamente era el alimento y el negativo pues eran las descargas eléctricas. Entonces básicamente esa es su teoría. Sí, gracias, efectivamente. Fíjate que esta corriente conductista nos habla donde, bueno, estos, digamos, eh, estudiosos, investigadores, conductistas, nos dicen que el comportamiento no está dado de forma fisiológica, que el ser humano puede ser condicionado a actuar como yo quiero a partir de diferentes tipos de refuerzos. Como ya lo dijo su compañera, en este caso Skinner nos hablaba de un condicionamiento operante. ¿Qué hacía? Él trataba de reforzar un estímulo positivo y un estímulo negativo, es decir, eh, digamos que la conducta pudo ser moldeada, ¿no? Mediante estos refuerzos o bien castigos. En este caso, le dijo a su compañera, uno de los experimentos más interesantes de Skinner o el que hace es donde deja ahí a una rata o bien una paloma muy hambrienta, si jalan efectivamente la palanca, hay comida. Ese es el refuerzo positivo. Si tú jalas la palanca, vas a tener comida. Pero ¿qué pasa si no llegas a jalar la palanca? Entonces había como un tipo de electrochoques que les daban ahí a los animales para que aprendieran este refuerzo negativo. Es como cuando, por ejemplo, nosotros en las escuelas, en la misma casa, si no comes, no va a haber dulces, por ejemplo. Si no te apuras a tu tarea, no te voy a dejar jugar, pero si te apuras a tu tarea, te voy a dejar jugar. Todavía se sigue utilizando de cierta forma el conductismo, a lo mejor enfrascado un poquito, y eso se refieren los conductistas. También un gran conductista es John Watson, ¿no? De hecho, él es el fundador del conductismo, donde nos habla de que la conducta es observable, que podemos observarla y medirla también de forma empírica, ¿no? Pero él nos habla a partir de una relación estímulo-respuesta. Él hace un experimento que para muchos en la época fue como muy tachado porque hizo un experimento con el pequeño Albert, con un bebé. Al bebé lo ponía, digamos, lo sentaba
y le condicionó el miedo. ¿Cómo le condicionó el miedo a Albert? Le acercaba una rata blanca de laboratorio, pero cada vez que se le acercaba, Watson emitía sonidos espeluznantes, desde agarrar el martillo y pegarle a un tubo de metal, como otro tipo de sonidos aterradores. Entonces el pequeño Albert fue desarrollando un miedo porque lo que podía observar solamente era la rata y escuchaba estos ruidos que a él le parecían, obviamente con sus pequeños oídos, era muchísimo más el audio que se sentía. Entonces emitía este tipo de sonidos y el niño desarrolló una fobia, un miedo, a todo lo que fuera peludo, a las ratas, por supuesto, y posteriormente a todo lo que fuera peludo. Y a eso le llama el condicionamiento operante, es decir, yo puedo hacer que tú sientas algo a partir de una serie de técnicas o experimentos. Entonces, de repente, por eso el conductismo fue como muy señalado y muy criticado. Y cuando aparece entonces Gunt a hacer este tipo de experimentos donde dice, no, espérame, el comportamiento también está dado a partir de la fisiología propia del ser humano, ¿no? A partir de la biología misma del ser humano. Entonces, y también, ¿no? Yo creo que también han escuchado a Pablo. Es importante que lo sepan, digo, ya lo irán viendo, yo creo que con mayor detenimiento, pero sí es importante que ustedes sepan, ¿no? Esta parte del conductismo que operó mucho tiempo, ¿no? En todas partes del mundo y que fue como una ciencia muy, que se logró desarrollar rápidamente. Y también está el experimento de Pavlov. ¿Alguien ha escuchado igual del experimento de Pavlov? ¿Qué hizo Pavlov en cuanto al conductismo? Pues él hizo un experimento con algo parecido como lo que hizo Skinner, eh, pero con un perro. ¿Qué es lo que hace con el perro? Pavlov tiene una campana. Cada que toca la campana, le da de comer al perro. Y vuelve a tocar la campana y le vuelve a dar de comer, a dar de comer al perro. Entonces, el perro al escuchar el sonido de la campana se condicionó a su cerebro para saber que cuando tocaban la campana era momento de comer. Entonces, y ya salivaba, tocaba la campana y el perro empezaba a salivar, a salivar, a salivar. Entonces, nosotros a eso le vamos a llamar condicionamiento. Y son algunos de los autores representativos justamente del condicionamiento que cuando Gunn sale a dar esta propuesta y sale a hacer su propio laboratorio experimental, por supuesto que los conductistas me van a decir, no es cierto, ¿no? Nosotros condicionamos al ser humano a hacer lo que es. Y así fíjense que también estaba yo, déjenme les comento la historia porque a mí me pareció muy importante porque además, vuelvo a repetir, no solo estos autores están dentro de la psicología, sino que se traslapan al estudio de la pedagogía porque por muchos años, por mucho tiempo, por muchos años, estas corrientes conductistas se llevaron a la práctica en las escuelas. Por ejemplo, tocaban el timbre y ¿qué hacíamos? Ah, ya es hora del recreo, ¿no? Esa es claramente una conducta operante. Y además estamos a través de la repetición, la educación, ¿cómo empieza? Digamos, a partir del siglo XIX para acá, 20, perdón. Empieza a través del reforzamiento a partir del premio castigo. Si no te apuras a la tarea, no sales al recreo. Si no terminas la plana, voy a mandarte un citatorio, etcétera, etcétera. Esas conductas se traslaparon también a la educación. Y no solo a la educación, fíjense que en la semana estaba yo platicando con mis alumnos de derecho, que estoy con ellos en seminario de tesis, y algo muy interesante salió de César el Lombroso. ¿Alguien conoce a César el Lombroso? ¿Le suena por ahí? ¿No? Bueno, pues déjenles cuento. Él es el llamado padre de la criminalística y muy interesante porque él hace una serie de investigaciones y al criminal, hay un término, ¿no? Que él ocupa mucho que se le llama criminal nato. Él decía que los criminales natos existían. ¿Y cómo era un criminal nato? Pues bueno, él afirmaba dentro de la criminología que tú ibas a ser un criminal a partir de tu propia base biológica. O sea, ya desde que nacías,
según tus características físicas, me decían a mí si ya habías nacido predispuesto a delinquir, ¿no? ¿Y cuáles eran estas características que Lombroso mencionaba? Desde digamos, la construcción de tu cerebro, ¿no? Cómo era físicamente tu cerebro. Y él decía que los que tenían rasgos más primitivos tendían a delinquir. Entonces, fíjense qué interesante, desde ahí ya se predisponían a este tipo de situaciones, ya definían, según Lombroso, tu conducta a partir de que naces. Estas teorías, por supuesto, fueron desechadas posteriormente, ¿no? Porque obviamente agreden directamente a la integridad del ser humano y no por el hecho de nacer, o sea, se escucha feo, ¿no? Pero era la teoría de, naces feo, vas a delinquir. Tienes nariz toda así fea, vas a ser ratero. Ay, tienes el cráneo medio chueco, vas a, vas a matar. Entonces, por supuesto que se fueron desechando todas estas teorías que fueron saliendo donde tenían que ver con el conductismo o esta parte conductual, porque obviamente no podíamos generalizar, no podíamos decir que todos, digo, sí, así lo dicen, no lo digo yo, no me vayan aquí a linchar. Lombrosco decía, todos los que nacen feos, pues imagínate, ¿no? Todos los feos ya estaríamos en la lista de los más buscados del FBI. O sea, imagínate tú nada más el impacto que tuvo esta teoría, obviamente, en su tiempo. Y aún así es el padre de la criminalística y que muchas de las teorías sí fueron muy importantes y que se siguen todavía hoy en día utilizando, pero esta definitivamente fue rechazada. Entonces, quiero que veamos más o menos los parámetros y hasta dónde vamos. Entonces, ¿qué dicen todos los los psicólogos em, fisiológicos? Nos dicen, no, espérame. El comportamiento también se deriva de las sustancias que tenemos en el cerebro, de cómo se conforma el cerebro, de cada actividad que va relacionándose dentro del cerebro para hacerlo para que pueda hacer funcionar tu cuerpo, sí, pero también tu actuar, ¿sale? Entonces, eso es lo que hace vamos a parar un poquito la horca, vamos a ver cómo funciona realmente la conducta del ser humano dada a partir de su propia fisiología y vamos a estudiar. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Interesante, ¿no? Todo lo que nos plantean este tipo de autores y lo que podemos llegar a aprender. A continuación también hablábamos de otros autores que en este caso estuvieron trabajando juntos muy de cerca. Ay, permítanme porque no me queda. Trabajando también muy de cerca. Vayan tomando apuntes, por favor, de ser necesario, que son Weber y Fechner, ¿sale? Que también por ahí van a estar incluidos en su infografía. Hola amigos de Psicológica, gracias por estar aquí. Si llevas la secuencia de nuestros videos, seguro pensarás que hasta ahora la psicología sigue siendo muy influenciada por la fisiología y sobre todo por la filosofía. ¿No se supone que la psicología es una ciencia? La filosofía de la ciencia es la encargada de entregar las características para que algo pueda ser visto y reconocido como ciencia o no. Amigos, sigamos nuestro viaje en el tiempo. ¿Dónde surge o gracias a quién se dan los inicios de la psicología experimental? Ernest Weber nació en 1795 y murió en 1878. Es considerado como el fundador y el pionero más importante de la psicología experimental. Nació en Alemania, fue médico y fisiólogo. Realizó grandes trabajos en fisiología sensorial. Para el siglo XIX, un fisiólogo alemán ya había realizado grandes aportes a la fisiología. Su nombre fue Johannes Peter Müller, quien nació en 1801 y murió en 1858. Según él, no hay más psicólogo que el fisiólogo, ya que las sensaciones son provocadas por la excitación de los órganos de los sentidos y los nervios que conducen al estímulo que causa dicha excitación sensorial. Según Müller, hay dos tipos de sentidos. Internos, que captan la información del interior, y externos,
que se encargan de lo mismo, pero con los estímulos externos. Estos son los dos tipos de sentidos que nos ayudan a captar los estímulos que llegan a nuestro cuerpo. Para Müller, hay 3 tipos de umbrales de excitación ante el estímulo. Cabe aclarar que no todos los seres humanos tenemos los mismos umbrales. Estos son los 3 tipos de umbrales. Umbral máximo. Es la magnitud del estímulo a partir del cual no percibimos ningún cambio en la sensación por encima de determinados valores. Es decir, la cantidad del estímulo a partir de la cual, al incrementar la intensidad del estímulo, no se percibe dicho incremento. Umbral mínimo. Es la magnitud mínima en la que el sujeto comienza a percibir el estímulo. Umbral diferencial. Es el incremento o decremento a partir del cual un individuo comienza a captar el estímulo. Weber decidió investigar acerca de las alteraciones en la sensación con relación al peso de diferentes objetos y empleó el concepto de umbral. Así fue que en 1834 Weber haría su primera contribución a la psicología, la ley de Weber. Dedujo que si dividimos el incremento necesario para captar una magnitud por esa misma magnitud, nos sale una cantidad constante, a la que llamó K de Weber, donde K es la proporción constante llamada constante de Weber. Delta de E es el incremento mínimo que un estímulo ha de experimentar en su magnitud física respecto de la magnitud inicial, que sería E. Weber notó que la percepción de cambio entre la intensidad de un estímulo inicial y un segundo estímulo con más intensidad era proporcional a la magnitud del estímulo. Supongamos que en estas manos hay una barra de volumen diferente para cada una. Y después de experimentar este peso, le aumentamos 5 gramos a las dos. ¿A cuál de las dos manos crees que le será más fácil notar el cambio en el volumen de la barra? Entre sus estudios, Weber encontró que la cantidad mínima para discriminar el estímulo en el caso del peso es cuando un nuevo estímulo supera al menos el 3% de su peso inicial, y que cada experiencia sensitiva tendría una constante K diferente, una para cada sentido. Si pensaste en la primera mano, estás en lo correcto. Resulta más fácil para la mano de la izquierda notar la alteración en el peso de la barra. Hay que aumentar 5 gramos de peso respecto a la barra de 10 gramos es mucho más considerable el cambio respecto a la barra de 100 gramos. Seguramente esos 5 gramos para la barra de 100 gramos es un cambio insignificante. En 1801 nació en Alemania un amigo y socio de Weber, a quien llamaron Gustav Theodor Fechner. Fue también un fisiólogo y psicólogo reconocido en Alemania. Admirado por los aportes de Weber, decidió reformular la ecuación matemática que definía la magnitud del estímulo físico con la experiencia psicológica de su amigo. Quiso desarrollar nuevos métodos para medir un cambio notable en la intensidad del estímulo, haciéndola un poco más precisa. Así fue como en 1860 publicó Elementos de la física. Se conoció la ecuación matemática con la que pretendía dar explicación cuantificable a la sensación. Esta ecuación se conocería como la ley de Weber-Fechner. A partir de este momento, la psicofísica quedó establecida como disciplina, interesada en establecer las relaciones matemáticas precisas entre los estímulos y las sensaciones evocadas por estos estímulos. Consideró entonces a la psicofísica como una ciencia exacta que estudia las relaciones funcionales y las relaciones de dependencia entre el cuerpo y la mente. La psicología considera que lo más importante del trabajo de Fechner está el desarrollo de los métodos para medir la psicofísica. Postula 3 métodos diferentes. Método de las diferencias apenas perceptibles, que hoy se conoce como método de los límites. El método de los casos correctos y errados, que hoy se conoce como método de los estímulos constantes. Y método del error promedio, que actualmente se conoce como el método de ajuste y método de reproducción. Finalmente, los trabajos experimentales de la psicología de Fechner tuvieron su culminación con Wilhelm Wundt. Por favor, espéralo. Y si te gusta lo que viste, dale like y suscríbete. Listo, pues bueno, y luego entonces tenemos también a estos autores Weber y Fechner que también estuvieron muy interesados en revisar
la conducta humana a partir obviamente de los cambios fisiológicos del ser humano. E incluso abordaron por ahí una ecuación donde nos decían que obviamente es una ciencia completamente ya experimental, ¿sí? Pero también ya se da esta parte física, ¿no? De la que nos hablan estos autores, donde a partir de cierto estímulo que nos dan, también tenemos una respuesta, pero esta viene desde el aspecto fisiológico, ¿sale? Entonces, es importante que, bueno, para mí era muy importante que pudiéramos revisar estos autores porque son los precursores justamente en la psicología fisiológica, los que nos van diciendo más o menos cuál es el camino vamos, cuál es el camino para seguir dentro de esta ciencia que anteriormente nada más existía la psicología y que estaba dividida y donde ya empezamos a relacionarla con estas partes biológicas, fisiológicas del ser humano, donde decimos o donde se dice que el ser humano reacciona a partir de los condicionamientos, sí, pero que te da el propio cuerpo. Es decir, ¿no? De repente se me ocurre un niño que tiene a lo mejor una necesidad educativa especial, ¿por qué es, no? O el niño que es muy hiperactivo dentro de las aulas. Estos autores nos dicen que tiene un porqué, es decir, no grita nada más por gritar, o porque hoy amaneció justamente con el deseo de gritar. El niño no pega por solamente pegar, no grita, no se desespera. El niño no quiere trabajar, pero ¿por qué? Estos autores ya nos empiezan a adentrar un poquito al por qué, en este caso, el pequeñito no quiere ir a la escuela. Obviamente habría que definir todo el campo, ¿no? Habría que hacer una observación justamente de lo que está pasando. Y ustedes como psicólogos, o bueno, a los psicólogos, cuando de repente les llegan estas personas, ¿no? Y empezamos a hacer una observación de lo que tiene, de lo que le pasa, del por qué está así, empezamos a ver que probablemente necesite un estudio a profundidad para poder diagnosticar por qué en este caso el niño es así o por qué el adulto es así. Tantos casos que han pasado. Vamos a hacer ahorita, ¿no? Recuento del alumno del CCH Sur que mató a uno de sus compañeros dentro de las instalaciones. Se hace o se realizó, no sé si están al tanto de esta noticia o de esta situación. ¿Sí están al tanto? ¿Sí la han podido leer? ¿Sí han estado indagando un poquito? ¿O al menos saben de esta noticia del chico del CCH Sur? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y era así? ¿Los demás sí? Para no hablar como al aire, ¿sí? Sí, maestra. Sí. ¿No? Bueno, para los que no. Hay un chico que en sus redes sociales publica, ¿no? Una serie le podemos llamar armas punzocortantes, donde tiene por ahí navajas, palos de bat, etcétera, etcétera, y sube la publicación. Y publica, antes de ir al CCH Sur, publica que el día de hoy va a hacer justicia y que va a matar a los malos, algo así, le entendí. Llega al CCH Sur, saca una navaja y ataca al alumno, ataca a su compañero, no sé si era su compañero o solamente se encontraban ahí en el CCH Sur, se caían mal, no tengo ni la menor idea. Llega el intendente para tratar de separarlos y de proteger al alumno violentado y lo ataca también este alumno, ataca también al conserje, queda mal herido, se llevan al conserje y el otro alumno que fue atacado murió dentro de las instalaciones del CCH. Llega, obviamente se hacen aquí por la situación misma de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su propiedad autónoma, en ese momento no fue un poquito complicado la detención del sujeto, del alumno. ¿Por qué? Porque su calidad de autónoma en la universidad no permite que entren las fuerzas públicas, mucho menos armadas. Entonces hubo un caso muy complicado ahí. El, el asesino, ¿no? O el presunto culpable, como le quieran ustedes llamar, ¿no? De asesinato, brinca para poder pues liberarse. Al momento de brincar, se rompen las dos piernas. Y es así como obviamente las autoridades internas del CCH pueden lograr atraparlo, lo llevan y resulta que empiezan a hacer una serie de estudios psicológicos, ¿no? Dentro del Ministerio Público y se dan cuenta que el alumno, vamos a llamarle el alumno, tiene problemas mentales que lo orillan, ¿no? A matar. Algo que, ¿por qué les cuento este caso? Porque justamente Weber, Fechner, Gunn nos dicen que el condicionamiento humano está dado principalmente por el funcionamiento del cerebro, ¿no?
cómo funciona por toda la serie de mm, serotonina, de químicos que tenemos dentro del cerebro que se producen, además naturalmente nos obligan a hacer este tipo de acciones. Y ustedes como psicólogos, en este caso psicólogos clínicos, tendrían que revisar, ¿no? Si la persona tiene esta característica o este comportamiento porque es malo o tiene este comportamiento o estas características porque son dadas por esta parte fisiológica. Entonces, es complicado de repente, ¿no? De repente se nos vuelve un poco complicado esta parte de la psicología fisiológica para poder determinar, ¿no? Sobre todo en estos casos de asesinatos o donde hay ya violencia de otro tipo de índole, el cómo nosotros podemos diferenciar. ¿Y ustedes cómo lo van a hacer? No se preocupen, para eso van a estar revisando en esta carrera justamente cuáles son las características propias del funcionamiento del cuerpo que permean directamente en la conducta del ser humano. También cuál es la parte emocional que nos empujan a hacer o a comportarnos de tal manera. Obviamente siempre va a haber algo que detone en nosotros el coraje, el cansancio, la tristeza, que también es parte de las emociones y que también se está trabajando mucho ahorita, sobre todo en las escuelas, acerca de el gestionar las emociones. ¿Cómo podemos gestionar las emociones? ¿Y qué creen? Que ahí entran ustedes, ese es su trabajo, poder ayudar al ser humano el gestionar esta serie de emociones para que posteriormente no desencadene una tragedia como la que, por ejemplo, pasó en el CCH, ¿no? Y estas condiciones se van dando, igual ya lo iremos viendo y lo irán viendo también en las otras materias. Hay muchas condiciones que se dan también genéticamente desde el vientre de la madre. Ya hay muchas condiciones que estamos en el vientre de la madre, ¿no? Y donde tú vas incluso, ¿no? Con estos psicólogos clínicos o médicos y te dice, es que yo no sé por qué mi hijo o mi hija es así. Ah, y te mandan llamar y te hacen una serie de imágenes, ¿no? Del cerebro que también ya le iremos viendo que también están haciendo su mapa Sol, justamente estas imágenes que capturan el cerebro y empezamos a ver y te dice el médico, a ver, cuénteme todo. Dígame desde que uno, si el hijo fue planeado o no fue planeado. Dos, cómo fue su embarazo. Tres, qué momento emocional pasó en ese momento del embarazo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a hacer, este, ok, Dianita, ¿ya estás por aquí? ¿Sí pudiste entrar? Ya pude, Miss. Hola, me Ah, presento. Dianita. Bien. Hola, hola. Ahorita vamos a dar oportunidad también a los que ya son nuevos para que se presenten también, discúlpenme, pero la cuestión del Zoom sí ya no me pertenece, o sea, no supe cómo meterlos, pero sí mandé directamente el mensaje a la chica que está en dirección para que nos pudiera ayudar. Qué bueno. Ah, y entonces les decía, todo esto viene determinado desde el vientre de la madre. Las emociones, el tipo incluso, ¿no? Pues sí, vamos a llamarlo así las emociones, hay otra forma de llamarlo, lo iremos viendo, cómo detonan y desencadenan en el feto. Al final del día en el feto, que obviamente va a tener su crecimiento, y te dicen que si lloraste, ¿no? Porque se libera un tipo de sustancias cuando lloras, si te drogaste, si fumaste, si bebiste durante el embarazo, tiene muchísimo que ver y ya lo iremos viendo en esta parte. Entonces, ay, ¿qué crees? Que el niño resultó, pues no sé, ser autista, según el espectro, qué tan autista es a lo mejor el niño. Ahorita tenemos muchos casos, eh, mis queridos futuros psicólogos clínicos, tenemos muchos casos, justamente se derivó y tenemos muchos casos de niños que tienen necesidades educativas especiales y que tienen que ver justamente con esta parte del funcionamiento del cerebro. Y los mandaron a hacer un EEG, a ver, ¿qué es un EEG? Vamos entendiéndonos con términos clínicos. Electroencefalograma, ¿no? Excelente, electroencefalograma. Y entonces, esa es una imagen que me dice cómo está mi cerebro y si está operando de la forma correcta o no está generando la sustancia que necesita. Pensé que también conocí el caso de un chico, ¿no? Que llega a la clínica y entonces, bueno, él llega por intento de suicidio. Él llega por un intento de suicidio y además es médico, o sea, es doctor, se acaba de recibir. Llega a la clínica por un intento de suicidio y empieza a ver, ¿no? Y él dice, es que yo siempre estoy deprimido, siempre estoy triste y no sé cómo lidiar con ello.
Y entonces ya lo canalizaron con diferentes tipos de psicólogos, no psicólogos clínicos, sino psicólogos, fue avanzando a la psicología clínica y él propio, fíjense qué interesante, ¿no? Porque además es médico, él propio hace su investigación y dice, no, yo no puedo estar deprimido porque sí. Recurre a la psicología fisiológica y empieza a autohacerse una serie de estudios. ¿Y qué creen? Lo que él encuentra es que él no está produciendo la hormona de la felicidad por sí mismo, su cerebro no la está produciendo. ¿Cuál es la hormona de la felicidad? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Angélica, adelante. La oxitocina, la oxitocina, ¿sale? Cuando quieran participar, miren, aquí en la parte de abajo ya ven donde hay un corazón que dice reaccionar. ¿Ya vieron? Ah, sí. Le vamos a poner aquí y vamos a poner donde dice levantar la mano. ¿Ya vieron? Es que luego, o sea, levantan la mano, pero se me hace muy difícil poderlos revisar, entonces levantamos la mano. Efectivamente, y la serotonina y la oxitocina, que es una variable también, no está produciendo esta serotonina, que es producto de la felicidad. Y obviamente se tiene que estar medicando para producirla, a lo mejor ya no naturalmente, sino necesita un fármaco que le ayude a producir esa sustancia, y entonces, bienvenido a la felicidad, ¿no? Y entonces tenemos que nosotros poder identificar de forma precisa a través de estudios clínicos que me permitan, o sea, el alumno o el niño o el adolescente o el adulto no está deprimido porque sí, no está triste porque sí, habría que definir si te lo está dando una parte emocional o si te lo está dando una parte fisiológica. Entonces, esa es la relación que se tiene entre la psicología y la fisiología, que obviamente ustedes al paso del tiempo irán aprendiendo. Es importante que vayan tomando igual las anotaciones y vayan aprendiendo al paso. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Nayeli, levantaron. Ok, sí, Naye. Y Hola, luego buenos Yera. días. Hola, buen día. Tengo una duda respecto a lo que acaba de explicar. Como psicólogos clínicos, vamos a determinar o vamos a mandar a ese tipo de personas a hacerse el examen del EEG y en caso de que tenga algún problema neural, ahí es cuando se enlaza a un psiquiatra o nosotros podemos recetar medicamento. Pues va dependiendo de la magnitud del problema. Ustedes como psicólogos clínicos tienen un límite, digamos, para recetar a un paciente de este tipo. O también, ya de plano me dices, no, es que no es mi ramo y es netamente neurológico el problema que tiene esta persona. ¿Y dónde lo voy a mandar directamente? Con el especialista neurólogo que me permita o que me ayude a hacer un mejor diagnóstico del problema de esta persona. O Ah, sea, ok. tenemos un Gracias. límite, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Pero el psicólogo clínico también tiene un límite para operar dentro de la medicina clínica como tal, ¿sale? Y si yo veo que no le doy el diagnóstico y no puedo, y ya revisé estas imágenes que me refleja y no doy, no sé por qué, entonces a lo mejor esta parte, si ya no la entiendo, a lo mejor ya no me compete. O trabajo de la mano del neurólogo o definitivamente lo canalizo con un neurólogo y regresa para un tratamiento psicológico, puede ser, ¿sale? Cada caso va a ir siendo diferente, se va a ir diferenciando a partir de las características propias de la persona que estés atendiendo en ese momento, ¿ok? Sí, quedó más o menos explicada la... Gracias. Yera, Entonces, adelante. ¿cuándo Ah, necesitamos un perdón. psiquiatra? Ay, disculpe. No te preocupes. Cuando, por ejemplo, este chico, que vemos que a lo mejor lo que te decía del chico del CCH Sur, ya vemos que su conducta no está ligadamente con la ética, con los valores, con el contexto social, y que ya no podemos, digamos, tratarlo pues es que tiene depresión. ¿Por qué? Pues cuando ya agrede a otra persona o se agrede físicamente a sí mismo, ya es cuando deben de haber otro tipo de intervenciones. Cuando ya hay una violencia generalizada hacia su persona o hacia los demás. Ok. Yera, adelante.
Yo solamente le quería preguntar si nos puede compartir los videos que nos puso en la clase, Ujú. por el grupo de WhatsApp. Sí, con gusto se los comparto. Sí, A ver, muchas déjenme gracias. ver si de una vez, ¿no? De que con gusto, alguien más. Y damos espacio estos minutitos para que se presenten las personas que acaban de llegar, por favor. ¿Quién acaba de llegar para que las conozcamos y podamos trabajar? Porque ya vamos a trabajar en equipos para sus exposiciones. ¿Sale? Adelante, Diana, adelante. ¿Me ayudas? ¿Quién más? Hola, Bueno, ahorita me van diciendo. Yola después, adelante, y después Yolanda. hola, me llamo Diana. Esta es mi segunda carrera. Me gustó mucho, bueno, la decisión. Bueno, me voy a presentar por dos, porque soy yo y mi hermana. Solamente que mi hermana, ahorita está en su servicio social, terminando, y los sábados tiene que ir a su clínica. Ok, Entonces me dijo que también me presentara por ella. Ella se llama Carla. Ella también va a perfecto. estar a ver si una vez se conecta y ella es Carla, es mi hermana. Entonces las dos nos decidimos meter porque dentro de nuestra primera carrera, pues yo lo vi, en mi caso, yo soy odontóloga. Entonces, Ah, muchas personas pues, ¿cómo les diré? Dentro de que los atendía y eso, pues no nada más era por su dolor dental, sino también me contaban sus cosas, sus anécdotas y así, y sí, como que se calmaban, su dolor tanto no era grave ujú. dental, sino que también se sentían relajados en cierta forma en contarme. Y pues yo a veces, pues yo nada más callaba o sí, pues sí, pero pues no sabía en realidad cómo contestar o qué es lo que tenía que decirles o ayudarles en cierta forma, pues sí les daba pues algunas recomendaciones o así, pero pues en sí no sabía para dónde dirigirme, ¿no? Para dónde, cómo Sí, saberles contestar correctamente. claro, claro. Pues bienvenida, Dianita, y a tu hermana igual, ojalá la podamos conocer y para conocer un poquito más de sus historias. Gracias, Yolanda, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Yolanda, tengo 39 años, acabo de egresar de la licenciatura en Ciencias de la Educación, tengo una licenciatura trunca en Pedagogía por parte de la UNAM. Actualmente pues estoy estudiando también mi maestría en alta dirección y bueno, me decidí a estudiar esta licenciatura porque pues básicamente para mí es una herramienta fundamental en el área de la docencia. Pretendo yo ser docente y pues qué mejor que darles una formación integral a mis alumnos. Muchas gracias. Gracias, Yola. Efectivamente, fíjense, ¿no? Lo que les comentaba, cómo nos llevamos a la par de en psicología y pedagogía tiene también mucho que ver, y no nada más, como que psicología se amplía, ¿no? Es, digamos, la botana preferida de todas las carreras. Tiene que ver en derecho, tiene que ver en pedagogía, justamente, tiene que ver en todas las áreas clínicas, ¿no? Ya como lo decía su compañera Diana, porque al final del día tiene que ver en todos estos aspectos. Ok, pues bienvenida Yolanda, muchas gracias. ¿Y alguien más había levantado la mano? ¿Quién se incorpora con nosotros? Los demás, ¿me ayudan por favor prendiendo sus cámaras? ¿Quién más se había incorporado? ¿Ya nadie más? Adelante, Paula. Bienvenida. Prende tu micrófono, mi vida está apagado. Ahí Listo, me Paula. escuchan. Te escuchamos. Pues muchas gracias. Mi nombre es Paula González Cruz y estoy aquí porque llegó a mis manos una invitación y pues siento que puedo aprender mucho con todos ustedes. Agradezco su consideración. Pues bienvenida. Em, yo le llamo diosidencias. Ya mis alumnos psicólogos me dirán, no es cierto, maestra, no existe eso, pero mientras tanto, en lo que estudian y ya se hacen profesionistas, ¿no? No hay ninguna coincidencia. Bienvenida, qué bueno que te llegó la invitación. Y aquí de verdad que espero que aprendan mucho. Bienvenidos sean. Ya vamos a ir gestionando lo de los equipos, vuelvo a repetir, que ya van a empezar con sus exposiciones, van a empezar a investigar un poquito, van a empezar a machetearle ahora sí a crear su propio conocimiento a partir de otros autores, ¿sale? Entonces, ayúdenme todos a prender su cámara para tomar la evidencia del día de hoy, por favor.
los demás, Elizabeth, Yaretsi, no sé quién es Motorola One, que me pudiese ayudar igual a prender sus cámaras. Ah, si vas manejando, déjalo así, mi vida. Alguien me dijo que venía manejando, no pasa nada. Tampoco queremos un accidente, ¿verdad? Entonces, ¿listos? Ok. Whisky o sonrían o algo. Eso. Pues les agradezco. Esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier situación quedó al pendiente, ¿vale? Espero que esta clase les haya sido amena y llevadera. Ya les pasé los videos para que los puedan revisar. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, buen Gracias. día, Buen día, bye. maestra. Muchas Hasta gracias. luego, con gusto, buen día.